Bueno, y seguimos haciendo F5 por radios del interior de la provincia. Estamos haciendo C5SF por un streaming importante para todo el planeta, como decimos, y Radio Compacto 103.3 aquí en Santa Fe. Y por supuesto el portal de mayor impacto que es cefin.com.ar. Lo decíamos hace un ratito, una persona, digamos que es joven, que es un pendex, pero es una persona de los sindicalistas en la provincia, un hombre joven, un hombre todavía que tiene mucho hilo en el carretel, pero que además tiene mucha experiencia en el sindicalismo, porque viene conociendo a mucha gente del sindicalismo, y me quiero remontar un poco a aquel sindicalismo que lo tenía a él observando precisamente cómo movía sus piezas gente como Juan Cisneros en judiciales y como otros tantos dirigentes gremiales que lo vamos a charlar con él. Juan Pablo Poletti iba a decir. Juan Pablo Langela, el hombre del sindicalismo de judiciales, maneja judiciales, conduce judiciales de Santa Fe. ¿Cómo andamos, Juan Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Bien? te va, Carlos? Y vos sabés que a veces lo charlamos con vos, lo charlamos con muchos sindicalistas de acá de Santa Fe, que son jóvenes como vos, algunos más jóvenes todavía, y que han empezado aquella vida, a aprender la vida del sindicalismo con otros modelos que tenían. Y vos siempre lo reflejás a Quique Cisneros. ¿Por qué empezaste a transitar la vida judicial? ¿Cuántos hace años que vos estás trabajando en el Poder Judicial de Santa Fe? Y mira, en el mes de septiembre cumplo 40 años 40 años. en el tribunal. Me acuerdo cuando ingresé, que era un jovencito, con 21. ¿A dónde? Entré a la Fiscalía, acá en la ciudad de Santa Fe, lo que es ahora la Fiscalía Extrapenal. En ese momento era una Fiscalía de fuero pleno, digámoslo así. Siempre me desempeñé ahí casi 27, 28 años, hasta que, bueno, mi militancia gremial hizo de que... ¿Al poco tiempo te metiste en el gremio? Y a los 2 años ya era delegado. Ya eras delegado. Ya era comisión interna, era algo que a mí me gustó. ¿Te gustó eso? ¿Quién era el secretario general en ese momento? En ese momento era el Quique, Quique. que realmente era un conductor, era una persona que dejaba ser, diríamos a nivel bíblico, el buen pastor. El buen pastor. Teníamos varias ovejas, pero construíamos desde lo colectivo un lugar de discusión gremial, de espacio gremial, de proyección y de familia, porque en última instancia el sindicato se transformaba no solamente con la actividad gremial, sino un lugar para la familia, con tantas actividades que permitían en última instancia respetar la dignidad no solo del trabajador, sino de los hijos, de la esposa, capacitarnos, defender la carrera judicial, defender el salario y bueno, todo lo que implica las tareas culturales y sociales, ¿no? En ese momento, ¿cómo era la metodología de trabajo de los gremios con los gobiernos, con los gobernantes? ¿Era de diálogo o de la confrontación? Y hubo momentos de mayor conflicto y también de diálogo, pero siempre había un canal abierto que nos permitía tanto al gobierno como a nosotros, y en este caso a la propia Corte, porque no te olvides que en el Poder Judicial hay otro patrón, que es la Corte Suprema, tratar de vislumbrar cuáles son las cosas a mejorar, cuáles son las ideas a concretar, y en última instancia, haciendo el servicio de justicia algo tan importante en la defensa de los derechos de los ciudadanos y de sus obligaciones, de la libertad en cuanto a los bienes y a la protección de la persona y de la libertad, nos lleva a nosotros como servidores públicos a estar atentos a tratar de brindarnos a quienes en última instancia nos debemos, que es el pueblo de Santa Fe. En esos momentos, con Cisneros y con ustedes allí flotando, trabajando en la militancia del Poder Judicial, del trabajador judicial,
¿Cómo era la relación con la Corte Suprema de Justicia? ¿Era fría, distante o era cercana? Hay que ver la situación del contexto nacional. Más allá de los nombres, de Sí, lo sí, que sí. ocupaban, sino Y, en qué lugar se ponían ellos de la Corte. Y nosotros tratamos de encontrar las cosas en común. Los intereses de la Corte no son los mismos de los trabajadores, Sí, sí. pero tratábamos de encontrar las cosas en común. Hemos estado en conflicto con la Corte, hemos estado hasta el año 94 con huelgas, con luchas, hasta que pudimos normalizar un funcionamiento respecto al régimen salarial, que duró casi 30 años, hasta el año pasado, donde volvió a estar en peligro, y que generó una armonía. La ley de enganche. Claro, en ese momento era la ley de enganche, que para los jueces es la equiparación a la nación, y para nosotros el enganche al vocal de cámara. Pero costó, porque la democracia en el año 83 trajo aparejado reconquistar esa ley de enganche que había sido derogada por la dictadura acá en la provincia de Santa Fe. Después hubo otras 2 leyes más que se tocaron algunos índices, se discutieron. No te olvides que Argentina sufrió una hiperinflación en el año 88-89, Sí. que puso en vilo todos los regímenes especiales, y con el gobierno del doctor Saúl Menem también. Nosotros, gracias a una lucha y a un reconocimiento, creo, de lo que realiza los integrantes del Poder Judicial, volvimos a reconquistar el año 94 para conseguir en el año 96 una normalización total, y a partir de ahí una tranquilidad que volvió a ponerse en peligro a principios del año pasado. Claro, nunca más hubo paritaria aquí en Santa Fe. Prácticamente no lo hubo, salvo las luchas de la CGT, de los cuales, siendo parte nosotros del movimiento obrero, junto con la CGT, hemos acompañado todas las medidas que en su momento la organización madre tomaba. A partir de ese año 94, con la ley de enganche, ¿cómo era la relación de ustedes con la Corte Suprema aquí en Santa Fe? Y empezó a ser un poco mejor, de encontrar soluciones en los distintos fueros, en las distintas materias. El Poder Judicial comenzó a cambiar, la incorporación de tecnología, de procesos, la justicia comunal, la justicia de circuito. Después viene en el año, yo recuerdo que en ese momento un gran luchador era el doctor Gutiérrez, que era el presidente del Colegio de Magistrados. Él se incorpora a la Corte en el año 2000, o alrededor del año 2000, no me acuerdo perfectamente. Sí. Y bueno, siempre hubo momentos de tensión y de diálogo, pero en última instancia siempre pensando en que el Poder Judicial tenía que responder y darle respuesta a la ciudadanía, ¿no? El año pasado tuvieron, quizás que yo recuerdo, yo empecé en el periodismo en el año 91, uno de los años más críticos, que vivieron una crisis profunda ustedes en la relación entre el gobierno provincial y el Poder Judicial, los trabajadores judiciales. ¿Ustedes notaron que se estaba al borde de un quiebre inolvidable aquí en Santa Fe entre ustedes y el gobierno? Y yo creo que el gobierno cometió un grave error, fue hostil con el Poder Judicial, no solamente con los trabajadores, sino también con los funcionarios, con magistrados, y incluso diría con la propia Corte, porque si bien tiene todo el derecho el Poder Ejecutivo, incluso la propia legislatura, de configurar y de pensar un Poder Judicial diferente o mejor o distinto, esas consideraciones van de la mano de una constitución provincial y una constitución nacional en la división de poderes y los contrapesos. Es decir,
No podemos estar avasallando en democracia las atribuciones constitucionales de un poder que llevó que, por ejemplo, en el caso de nosotros, nos dilaten el pago de salarios y nos dilaten la carrera judicial en el nombramiento de compañeros que habían rendido 3 años atrás, o en la promoción y ascenso de un propio escalafón, que nunca hubo un gobernador que pusiera en duda o en tela de juicio los derechos del escalafón de los trabajadores judiciales. Sumado el hecho de la no cobertura de vacantes, por ejemplo, la magistratura, que hoy estamos llegando al 30%, junto también a la no cobertura de fiscal y defensores, es como que pone en un lugar preocupante al Poder Judicial, se interpela al Poder Judicial, preocupa al Poder Judicial, no solamente a quienes pertenecemos al Poder Judicial, sino también a los profesionales del foro o de la abogacía. Ayer estuvo Andrés Abramovich, el presidente del Colegio de Abogados, que está muy preocupado por el tema de la vacante y además habló de una suerte de discriminación hacia la capital de la provincia cuando se ocupan las vacantes, todo para Rosario y Venado Tuerto y muy poco para Santa Fe. Bueno, esas son decisiones políticas que tienen que explicar el Ministerio de Justicia y Seguridad a cargo del doctor Cocosioni y obviamente el gobernador, porque sus asesores le deben llevar adelante cuáles son los juzgados a cubrir. En estos momentos no hay pliegos en la legislatura de magistrados y funcionarios de magistrados. Por el contrario, los últimos pliegos que se crearon fueron una cámara de ejecución penal de tres personas, que era para la ejecución de la ley penal, y desde el año agosto del 2023, cuando con la anterior legislatura se pidió el retiro de los pliegos enviados por Perotti y no se cubrió ningún juzgado más, eso sobreexige a otro juzgado tareas, al juez le sobreexige, al secretario le sobreexige y a los empleados le sobreexige. Por lo tanto, no hay razón alguna para que este gobierno, después de un año y casi 4 meses o 5 meses, no haga la propuesta necesaria a la legislatura para la designación de magistrados a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Santa Fe. ¿Están trabajando ustedes en hacer más eficiente el Poder Judicial, modernizar este Poder Judicial, como dice el gobernador Puyaro? Nosotros entendemos que sí, la pandemia cambió la manera de trabajar, la pandemia incorporó tecnología, la pandemia modificó los sistemas, el CIFE. Hoy los profesionales de derecho desde un celular, estando en cualquier parte del mundo, puede responder una demanda, contestar una demanda, comunicarse. Ahora se incorpora el tema de la inteligencia artificial. Son todos desafíos y paradigmas a cumplir y yo creo que es como la educación, son procesos. Lo que no podemos hacer es detenernos. Tenemos que darle respuesta a los problemas que la ciudadanía lleva al Poder Judicial, que son muchos. Generalmente se lo asocia al tema penal, pero la materia que resuelve el Poder Judicial no solo es lo penal, es lo familiar, lo comercial, lo laboral. Lo laboral, sí. Es decir, es un jueces menores que no... Bueno, hoy los jueces, ahora el 21 comienza, ayer hicimos una capacitación junto con el MPA para el personal que se transfiere al MPA para llevar adelante el nuevo sistema, el nuevo Código Procesal Juvenil. Es algo nuevo, algo diferente, distinto, como se venía trabajando, y eso implica que hay que capacitar secretarios, asesores de menores que van a pasar a ser nuevos fiscales. Tenemos una defensa pública que yo digo que está raquítica, que no está atendida, ¿sí? Porque hay un proyecto de ley que está dormido donde se diezmaba la defensa, se hablaba de voucher, y ahora en un proceso de igualdad de armas tiene que estar a la altura del MPA, pero no para la búsqueda de la impunidad
de quien incursionó en delito, no, sino para la búsqueda de la justicia, para hacer justicia en aquellos sectores que no pueden acceder a un profesional. Se hace difícil, complicado. Lo que se vio el año pasado entre estas batallas gremiales, ¿no? Políticas entre ustedes y el gobierno provincial, se notó que la familia judicial se reforzó, se unificó, se compactó, se vio en lo laboral y en la calle que la familia judicial se hizo fuerte. Y yo entiendo que sí, porque hubo unas agresiones innecesarias de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo que no tenían ningún tipo de asidero, muy por el contrario, creo que estaban alejados de la verdad y alejados de las normas que rigen el Poder Judicial y en particular del equilibrio y el respeto que se merece la Constitución provincial en la división de poderes para las atribuciones de cada uno de quienes tienen la responsabilidad del Estado o de llevar adelante las funciones del Estado. El Estado se divide, el Estado es uno solo, pero hay 3 poderes. Bueno, cada uno tiene su responsabilidad y creo que hubo un intento o un propósito que espero que este año no volvamos a entrar en un nuevo conflicto. Ya hay una nueva corte, digámoslo así, ya hay 7 miembros, se incorporaron 3 nuevos jueces de la corte, uno pertenece dos pertenecen a la carrera judicial, como el doctor Weder, que ingresó como empleado y llegó a ser un gran funcionario, relator de la técnica de la corte. El otro, el doctor Baclini, que también ingresó como empleado, hizo toda la carrera en el fuero penal y llegó a ser hasta fiscal general. Y la doctora Margarita Zabalza, que si bien viene de actividad privada, tiene una actividad docente. Creo que eso es un aire fresco, creo que son las personas que eligió el gobernador, la legislatura lo aceptó. Y bueno, ellos desde el 10 de marzo, creo que fue el primer juramento de los 2, ya tienen el tiempo suficiente para conocer lo que falta, lo que se hace bien, lo que hace mal, de tirar las propuestas y también para hacerle conocer al Poder Ejecutivo y a la legislatura de que el Poder Judicial trabaja, tiene su presupuesto, tiene muchas cosas por hacer, y que tiene que haber un trabajo en el diálogo y en el respeto a quienes cumplen hoy alta responsabilidad. Estuvo el doctor Rubén Beder aquí en Santa Fe, apenas asumió, estuvo charlando con nosotros, la gentileza de estar con nosotros, y él expresó que es necesario que el MPA sea un organismo autárquico, porque forma parte del Poder Judicial, pero no responde a la Corte Suprema de Justicia. Entonces debería corregirse eso, inclusive habló de que lo charló con el gobernador para ver si se puede incorporar a la Constitución provincial. Nosotros entendemos que eso va a ser materia de discusión de la convención. Ahora que está citada en julio, hay distintos modelos, por decir así. Entiendo yo que la doctora Branicí camina hacia el artículo 120 de la Constitución Nacional, es decir, escindirse como un cuarto poder o como un extrapoder del Poder Judicial. También hay otros modelos en Cava donde pertenecen al Poder Judicial pero con autarquía y autonomía. También la creación del Consejo de la Magistratura. En definitiva, yo lo dije siempre, sí. Cuando se creó el MPA, la idea era que no forme parte de la Corte, que la Corte no tenga ningún poder sobre el MPA. ¿Ustedes lo vieron así también? Y nosotros... La voluntad, por lo menos, del gobierno de Hermes Wiener y de ese ministro que dejó una huella negativa en la provincia como su parte. Bueno, acá hay algo muy simple, Carlos. Tanto el fiscal general como los fiscales regionales y los funcionarios del MPA lo designa el propio MPA
la Corte hace un acuerdo de legalidad y lo nombra el gobernador. Claro. Los empleados pertenecen a un mismo escalafón porque hay una acordada de la Corte donde estableció una sola bolsa del trabajo. Cuando se cindan tendrán su propio escalafón como la nación o no. Hoy no lo podemos conocer. Lo que sí yo te digo que hay que tener la suficiente valentía de respetar la independencia del Poder Judicial y del MPA. ¿Por qué? Porque el MPA es el titular de la acción penal, es el que lleva adelante la persecución penal, sin perjuicio de la prevención y de la actividad que realiza la policía. No podemos confundir lo que es la policía con el MPA. El que ordena y el que manda son los fiscales regionales y la fiscal general. Así es. Porque a veces la gente se confunde y creen que es una sola cosa. No. Y no tienen que ser una sola cosa. ¿Cómo llevan adelante en estos momentos de crisis económica donde el presidente dijo apenas asumió no hay plata? Como administradores, ustedes de organizaciones sindicales y también de mutuales, una mutual importante como tienen los trabajadores judiciales que funciona muy bien, ¿cómo hacen ustedes para llevar adelante beneficios, servicios permanentemente, colaborando con el trabajador judicial, comprando edificios, comprando y construyendo departamentos para que puedan convivir los trabajadores judiciales en distintas partes de la provincia, los servicios de las mutuales? ¿Cómo se hace? Y nosotros tenemos una organización provincial, también tenemos una mutual gremial. Realmente hay un compromiso de austeridad y de seriedad y de responsabilidad en el manejo de los fondos. Este proceso del contexto nacional que se replicó en la provincia de una puja en la distribución del ingreso, en los cuales el sector trabajador realmente ha sufrido un ajuste junto a los jubilados, repercute inmediatamente en las arcas del sindicato y de la propia mutual. Eso nos llevó a nosotros a tomar medidas clásicas, ordinarias, en los cuales tenemos que juntar el centavo para llegar al peso, pero que nos fue obstáculo, por ejemplo, para que el mes de junio estaremos inaugurando 2 departamentos en Reconquista, remodelando la sede de Reconquista, que van a tener el destino de alojamiento para aquellos compañeros del norte de la provincia que concurran a los efectores de salud en la ciudad de Reconquista y que permitan, alojar a su familia en un momento tan delicado en el cual está sufriendo el trabajador o la trabajadora junto con la familia. ¿Se ha incrementado el reclamo de los trabajadores en el sindicato, en la mutual, por el tema salud mental? Es un tema que nosotros lo tenemos en agenda permanentemente. Le hemos pedido a la Corte, no hemos todavía tenido la respuesta necesaria, de la creación de los comités mixtos de higiene y salud laboral. El tema es difícil para abordar, pero hay que abordarlo. Yo creo que cualquier trabajador que está atendiendo al público, llevando adelante situaciones problemáticas, sea en materia penal, sea de familia, sea económica e incluso de falta o de otro lugar, y ni hablemos una defensoría barrial, tienen algunas patologías a ser atendidas. Desde la Corte está reglamentado las licencias, pero nosotros brindamos a aquellos compañeros y a la familia un servicio desde nuestra obra social como para que pueda canalizar las inquietudes. Sé que es difícil. Lo importante es trabajar en la prevención, cuando hay un móvil laboral, y siempre hemos estado al cuidado de ir a acompañar al trabajador. Creo que no tiene que estar solo, no se tiene que aislar, tiene que ser inteligente, tiene que escuchar a los padres, tiene que escuchar al amigo, tiene que escuchar otras voces como corresponde,
porque uno a veces no es dueño de la verdad, se cree dueño de la verdad, pero la verdad se construye con la opinión de todos. Y a veces lo que uno no sabe, lo sabe el otro, y creo que está en cada uno encontrar la personalidad. Creo que desde el sindicato tratamos de formar personalidad. ¿Qué significa la personalidad? Decirle que no a las cosas que te hacen mal. Hay que decirle que sí a las cosas que te hacen bien. Por ejemplo, fomentar el deporte, fomentar un encuentro cultural, fomentar la capacitación, fomentar la lectura, fomentar el estudio, convenios con las universidades, y realmente, obviamente, cuidar y prevenir aquello que le genera un daño a la persona y a la familia. Nosotros hemos visto situaciones que a veces están escondidas, pero hay una sensibilidad, no solo en el delegado, sino en otros lugares que reclamamos a veces de que den las alertas necesarias, porque si se toma a tiempo y no se subestima esas señales, porque hay señales, se subestiman, a veces se llega tarde. Entonces, nosotros a veces lo comentamos, lo decimos, insistimos, hablamos de móvil laboral, hablamos de maltrato, hablamos de encontrar que la persona se fortalezca en lo que quiere, sin invadir su vida, ¿no? Pero sí decirle, mira, esto está mal, no te sirve, te genera un daño innecesario. Y bueno, también está en él hacer un esfuerzo, porque nadie puede a veces salir solo de un pozo, necesita la mano de otro para subir, y bueno, nosotros en eso estamos atentos. Muchas gracias, Ángela. Bueno, muchísimas gracias a vos, Carlos, por escuchar a los trabajadores judiciales y darle la oportunidad a otras organizaciones sindicales. Por supuesto, ya va a estar con nosotros la gente de ANSAFE, que como ustedes el año pasado están viviendo momentos difíciles. ¿Tienen fe de que se pueda revertir el tema previsional, la ley previsional de Santa Fe? Yo sí tengo fe. Ah, mira. Pero tengo fe cuando todos los gremios planteemos una estrategia en común con este gobernador o con el próximo gobernador y le digamos, cuidando la caja, sin hacer locuras, pero recuperar derechos que hoy han generado mucho daño en los jubilados santafesinos. Gracias. Juan Pablo Langela, el secretario general de esta parte de Santa Fe, de los judiciales, trabajadores judiciales, atento a lo que pasa en distintos puntos de la provincia, fundamentalmente o particularmente con los trabajadores judiciales. Ya venimos con la gente de Santa Fe, con Rodrigo Alonso, para hablar sobre el conflicto que se viene, que hay con respecto a lo salarial. También le vamos a preguntar sobre el tema previsional. Ya venimos.